Muchas gracias por aceptar nuestra visita y nuestra entrevista. Lo primero que quisiéramos conocer sobre usted es que usted por favor nos cuente sobre la experiencia que usted tuvo al estar frente del SAP por 25 años. Como que nos cuente todo, pues de pronto lo que usted pudo haber vivido y todo lo que se pudo haber encontrado en el SAP. Bueno, muchas gracias. Pues lo primero es que quiero hablarles del origen del SAP, ¿sí? El SAP fue creado en el año 1978. Yo acababa de llegar de hacer una maestría en Estados Unidos y el decano de la facultad entonces convocó a los profesores del departamento para presentar proyectos con miras a crear este servicio, pero para los estudiantes de la facultad, porque en esa época, digamos, los servicios de bienestar eran muy limitados, el bienestar estudiantil, y había pues mucha demanda de atención psicológica de parte de los estudiantes de la facultad, no solo psicología, sino toda la facultad de ciencias humanas. Entonces, debido a los casos que llegaban al consejo directivo, entonces se daban cuenta de problemáticas psicológicas que debían ser atendidas. Entonces el decano, que era Guillermo Mina, en ese entonces, propuso eso a profesores, pues pasen proyectos a ver si creamos un servicio para atender a nuestros estudiantes de la facultad. Como yo estaba recién llegada de mi maestría y justamente ya trabajaba, había hecho un internado en un centro comunitario allá donde yo estaba, en la universidad, me pareció que podía tomar muchos, digamos, como ese modelo de organización, ¿sí? Para hacer algo similar en la nacional. Entonces, efectivamente, diseñé el proyecto y todo, y lo presenté, y pues lo escogieron, ¿sí? Creo que nadie más presentó el proyecto, casualmente. Nadie más, pues tal vez porque nadie estaba como muy familiarizado con este tipo de cosas, ¿sí? Con este tipo de, digamos, de organización de situaciones, porque es que en esa época en realidad pues la psicología todavía no estaba tan bien organizada, ¿sí? Acá en Colombia todavía no había avanzado mucho en investigación ni nada de eso, entonces por eso era que inclusive pues todos teníamos que salir al exterior a especializar porque no había ningún posgrado aquí en Colombia, ¿sí? Cuando yo entré a la universidad, pues quise hacer el posgrado de la universidad, me apoyó con comisión, ¿sí? Estudios y todo, y al volver pues entonces quise aplicar todas estas cosas que había aprendido, entonces me aceptaron el proyecto, pues claro, eso fue discutido en el consejo directivo y todo les pareció viable y se creó, en esa época se llamaba Servicio de Consejería Psicológica y no tenía una sede como tal, sino era en las mismas oficinas de varios de nosotros los profesores, porque yo les propuse una serie de profesores que pudieran apoyar este servicio, no era con practicantes, no era como es ahora, no, eran solamente los profesores. Entonces ahí como de buena voluntad quienes querían participar en eso y todos, muchos de clínica, hasta uno de organizacional quiso participar, ¿sí? Entonces cada uno atendía a los estudiantes en su propia oficina porque no había una sede específica para ello. Así empezamos, ¿sí? Entonces atendiendo y empezaron a llegar estudiantes de varios departamentos, ¿sí? De psicología, de sociología, de varios. Pero curiosamente empezaron a llegar no solo de la facultad, sino de otras facultades, porque como que se empezó a correr, ¿sí? La bola en el voz de que ay, existe eso, y entonces vinieron de ingeniería, más que todo estudiantes de ingeniería, era curioso, de ciencias, ¿sí? De matemáticas, de artes algunos. Entonces pues ya no dábamos abasto con tanta gente, ¿sí? Porque además pues teníamos nuestra carga docente completa y eso era como algo extra que hacíamos de buena voluntad, ¿sí? Que no estaba reglamentado ni eso, no, bueno, hacíamos y atendíamos a estos estudiantes y todo, pero vimos la necesidad pues de contar con un apoyo y bueno, pues entonces podemos tener practicantes, ¿sí? Además porque no solo venían estudiantes, también empezaba a venir personal administrativo.
la secretaria, el personal de mantenimiento, todo, ¿sí? Sí. Y es más, llega hasta alguien, me acuerdo perfectamente de una universidad de otra ciudad, de Ibagué, llegó un estudiante de la universidad de Ibagué que así que no tenía nada, y era como un muchacho esquizofrénico, ¿no? Sí, me acuerdo perfectamente, que hasta a mí me tocó ir a Ibagué a hablar con la familia de él y todo, ¿sí? Mejor dicho, decidí hacerlo, no es que me tocara, pero decidí hacerlo para atender, pues a pesar de que no era de la universidad, entonces dije, no, pues yo más bien voy allá y lo ayudo porque él se hizo semejante viaje, sí, para que la atentes ahí como para conocer a la familia, darle unas pautas y eso, y bueno, me volví otra vez. Pero como era así, entonces vimos la necesidad de contar con un apoyo más de los estudiantes, entonces fue como al año, como al año siguiente de haber sido creada, empezamos ya a trabajar con una practicante, ¿sí? Con una sola, empezamos con una sola, que le tocaba hacer de secretaria, mensajera, además de hacer de terapia también, ¿sí? Después entonces otros estudiantes supieron eso y quisieron también participar, ¿sí? Y entonces ya los siguientes semestres siguientes eran 2, después eran 4 y así. Entonces ya los profesores supervisábamos el trabajo, también atendíamos nosotros, porque es que realmente la demanda era muy grande, ¿sí? Y nosotros no teníamos que hacer nada de publicidad, sino todo lo contrario, así nos tocaba trancar porque llegaba tanta gente, ¿sí? Y es que no había ni dónde sentarse, no nos tocaban las sillitas, y bueno, pues nos saquemos unas sillitas allá afuera en el corredor para que se sienten ellos, ¿sí? Bueno, entonces fue así y empezamos también ya no solo la atención individual, sino la atención grupal, ¿sí? Porque paralelamente yo también estaba trabajando en el Hospital de la Misericordia, y entonces allí hicimos un taller para padres, ¿sí? En el Hospital de la Misericordia, con los padres de los niños que estaban ahí siendo atendidos. Es decir, yo dirigía ese servicio de atención psicológica del hospital, dirigía a los dos, ese y el de la universidad. Entonces dije, bueno, ese taller que hicimos en el hospital lo podemos también reproducir en la universidad, ¿sí? Con los hijos de los administrativos, porque la gente, digamos la secretaria, las señoras del aseo, más que todo consultaban por problemas de los niños que estaban hasta en el IPARN o en la guardería, ¿sí? De la universidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un taller para padres con ese mismo esquema, ¿sí? Que ya habíamos hecho en el hospital. Y entonces así se creó ese taller. Luego entonces otros estudiantes propusieron otros talleres, ¿sí? Porque como tal era la demanda que no, pues podemos agrupar por problemáticas, además porque se veía como ciertos problemas muy frecuentes, por ejemplo, de déficit de habilidades sociales, ¿sí? Los estudiantes de ingeniería casi siempre consultaban por eso, no sabían cómo hacer amigos y todo eso, ¿sí? Otros eran en la facultad era porque estaban deprimidos y todo eso. Entonces, pero eso de habilidades sociales, pues sí, no hay tantos que mejor en grupo los podemos atender, sí, es como más eficiente y de una vez atendemos varias personas. Y así fue. Lo mismo para ansiedad para hablar en público, ese es otro tema muy frecuente, ¿sí? Y igualmente se creó ese taller, el manejo del estrés. Entonces en el taller de padres, de taller para habilidades sociales, para el manejo del estrés, ¿sí? Después se fue de taller para parejas. Entonces, porque entonces vimos que los papás de los niños también tenían problemas, presentaban hacer taller de parejas, ¿sí? Bueno, y así fuimos creciendo y creciendo, pero todavía hay casualmente entonces se dio que me llamaron para que fuera directora del Departamento de Admisiones e Información Profesional, ¿sí? Entonces, porque yo también he trabajado en algunas cosas en pruebas y cosas de eso, ¿no? Entonces, el director de admisiones iba a renunciar, pues tenía algún problema, entonces me llamó que si él me entrenaba a mí para que yo fuera la siguiente directora, ¿no? Entonces durante un semestre entonces estuve como que en entrenamiento para esto del examen de admisión, que tocaba, que en esa época era tenaz porque el computador pues no estaba muy avanzado, era un computador inmenso que ocupaba un cuarto grandísimo, ¿sí? Y se demoraba siglos el procesamiento, digamos, terminábamos el examen, me acuerdo decir algo a las 4 de la tarde,
y durábamos calificando como hasta las 5 de la mañana del día siguiente, y a veces tocaba seguir porque, sí, entonces pasar derecho, ahí con los ingenieros de sistemas y otras cosas, y bueno, entonces yo acepté, y entonces durante ese periodo, no, una época que yo estaba en eso, también seguía con el SAP, ¿sí? Y con clases, bueno, no sé cómo hacía tantas cosas, pero después entonces, después iba a hacer otro posgrado, hice otro posgrado en Inglaterra, ¿sí? Y cuando ya me fui, entonces sí nombraron en el reemplazo mío, yo duré como un año y medio, ¿sí? Haciendo otra maestría en Londres. Entonces nombraron a la profesora Marta Restrepo, quien se quedó allí, ¿sí? En ese tiempo. Cuando yo regresé, al año siguiente, entonces pues el decano dijo que volviera otra vez allá, ¿sí? Y además porque la profesora Marta iba a hacer, ahora ella era la que iba a hacer el posgrado, la javeriana. Entonces, me dije, bueno, volví otra vez allá, pero para ese entonces ella había desocupado una parte de la torre de enfermería, donde creo que ahora funciona registro. En esa, sí, entonces en ese piso, entonces nos lo cedieron a nosotros, ¿sí? Pues ella hizo las gestiones para que pudiéramos ocupar, porque es que ya no cabía, ¿sí? En el otro lado. Entonces afortunadamente nos cedieron ese espacio y pudimos empezar a trabajar allá. Pero eso era chistosísimo también porque pues cuando nos lo dieron estaba como, digamos, eso estaba en muy mal estado. O sea, el piso era como un piso de caucho que había antes y entonces se levantaban esas tablas, tocó cambiar todo el piso. Y pues llegó el día de inaugurar pues la nueva sede y las personas de mantenimiento no habían puesto el piso y todo el mundo era los invitados, entonces tocó con los mismos practicantes, ¿sí? Pegar el piso y todo. Ustedes conocen a Germán Gutiérrez, ¿sí? Claro. Bueno, él fue uno de los que les tocó porque él fue practicante en esa época. No Sí, sí. Despegando el piso, haciendo una cantidad de cosas como obreros ahí, terminando la construcción, pues porque ya llegó el día del, sí, y les tocó para no quedar mal, pues para no aplazar más, entonces bueno, sí. Sí, y cuando yo llegué justo, digamos, acababa de pasar esa inauguración, yo llegué en la tele ya, sí, ya acababa de pasar, pero pues supe de todas esas vicisitudes, toda esa cantidad de cosas, sí, que tocó hacer, y muchas cosas en la universidad han sido así, que uno tocaba trabajar con las uñas, sí, pero también es bonito en el sentido de que entonces no nos varamos, sino que bueno, no, ay, pues lo hacemos nosotros, pues nos quedamos cruzados de brazos, que no hagamos nada porque no nos da, no. Entonces, bueno, se solucionó el problema y bueno, no se le quita nada, ya estuvo listo la planta física, nada bien, sí, y sí, pintando de todo, ¿no? Cosas. Y entonces seguí otra vez yo, ¿sí? De ahí en adelante, y duré, pues hasta que me pensioné, ya después de esa época, sí, ya no me volví a ir. Entonces, Tiempo. Sí, fue mucho tiempo. Pero no importa porque digamos que para mí ese era como mi hijito, ¿sí? Y además curiosamente mi hijo, el segundo hijo también nació, esto se creó en julio del 78 y mi hijo nació en agosto, o sea, era como que estaba embarazada de las dos cosas. Entonces se gestionaban el proyecto ahí en la facultad, que también se demoraron ahí estudiándolo, ¿sí? Y el nacimiento de mi hijo, entonces fue creciendo y creciendo, ambos crecieron. Y pues ya cuando estábamos en esa planta física, que incluso después se amplió más, ¿sí? Que pues limitados, nos dieron otra partecita, un ala, se extendió porque tampoco ya dábamos abasto, había varios consultorios y todo, había muchos talleres, ¿sí? Y de nuevo la demanda seguía subiendo, ¿sí? Porque no solo trabajábamos con los estudiantes y no solo de Facultad de Ciencias Humanas, sino de todas las facultades, porque ya empezó a llegar de todas partes, ¿sí? Y cada vez nos pedían más y más cosas, digamos, el servicio se dio a conocer a muchos niveles, y empezamos a trabajar hasta con profesores en procesos de selección de estudiantes de posgrado, ¿sí? Eso fue más que todo con los profesores con la facultad de odontología, que llegaban allá, ay, pero de pronto ustedes nos pueden ayudar a seleccionar estudiantes de posgrado, ¿sí? De 4 pues, de cirugía maxilofacial,
rehabilitación, estomatología pediátrica y ortodoncia, ¿sí? Bueno. Entonces, aunque nosotros no éramos de selección de personal, pero bueno, no importa, entonces estudiamos y sí, además porque esos procesos no los pagaban. Entonces así empezó también como una cuestión de procesos de extensión remunerada, ¿sí? Porque el resto era que, pues que la otra gente pagaba las consultas y todo, pero eso entraba a la caja de ciencias humanas, ¿sí? Aquí entonces, bueno, también entraba, pero entonces nosotros podíamos comprar o adquirir otras cosas con ese dinero que era un poco más, una suma más alta, ¿sí? Y nos tocó estudiar para hacer esos procesos de selección, ¿sí? Entonces nos volvimos también expertos en entrevistas de selección de posgrado y después no solo odontología, sino medicina, enfermería, en la facultad de ingeniería, de veterinaria, de agronomía, ciencias. Todos ellos empezaron a pedir que les hiciéramos las entrevistas de posgrado, ¿sí? De selección, porque pues era un modelo interesante para ellos, en el cual les entrenábamos a los profesores para que ellos hicieran las entrevistas, y tenían también otro psicólogo ahí, e involucrábamos a nuestros estudiantes que estaban también en, ¿sí? Entonces era algo como extra, pero que estaba todos los semestres, digamos, los estudiantes de clínica decían, bueno, ustedes están en clínica, pero está la opción de que si quieren trabajar en algo organizacional, pues sí, temporalmente, digamos un mes o lo que puede durar ese proyecto, pueden trabajar ahí y después nosotros les certificamos. Y para ellos fue muy bueno, para muchos, porque después cuando pedían certificados de experiencia, y algunos que, digamos, ustedes saben que hay más demanda en el área organizacional, entonces llegaban estos muchachos y tenían su certificado, ¿usted qué experiencia tiene? No, en selección, pues mire, que tengamos, porque participaron a veces en varios, cada semestre, en varios procesos, ¿sí? Entonces ya habían hecho eso como 3, 4 veces y con varias facultades. Después lo hicimos, me lo pidieron también para hacerlo no solo con los estudiantes de posgrado, sino con los docentes, ¿sí? Curiosamente, prácticamente todas las facultades nos pidieron asesoría en eso, menos la Facultad de Ciencias Humanas, ¿sí? En Casa de Herrero. Sí, me parece eso, sí, sí. Entonces, pero yo trabajé con todas, con las de artes, que también son un poquito más, bueno, un poquito así como complicados, pero también nos solicitaron la asesoría, y ese modelo incluso después sirvió para que hubo solicitudes externas también de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Alcaldía, de muchas entidades del Estado, ¿sí? Desde el distrito, pues hacemos selección de profesores del distrito, de todo. Pero entonces ahí ya, digamos, el área de psicometría también estaba bastante avanzada, ¿sí? Entonces ya unimos esfuerzos con los de psicometría, porque a veces pedían no solo la entrevista, sino las pruebas, ¿sí? Entonces aplicar pruebas, hacer entrevista. Entonces Nidia Herrera se ocupaba de diseñar todas las pruebas y nosotros de diseñar las entrevistas de selección, ¿sí? Entonces hasta hicimos procesos masivos muy grandes, y lo bueno es que pues nuestros estudiantes siempre participaron en esos procesos, y ese era como un valor agregado, digamos, de la práctica. El SAP se convirtió pues en un sitio de alta demanda para la práctica, porque había muchas posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Digamos que desarrollamos con los otros profesores, especialmente con la profesora Graciela Parra, ustedes la conocen, ¿sí? No, negro, ella dicta clínica. Entonces desarrollamos un modelo pedagógico en el cual se involucraban varios niveles de, digamos, de estudiantes de la carrera. Entonces había gente que podía participar o trabajar en el SAP desde el segundo semestre prácticamente, ¿sí? Porque teníamos muchísimos talleres. Y entonces podían involucrarse como auxiliares, ¿sí? Para empezar a conocer, empaparse de lo que era realizar esos talleres, ¿sí? Como auxiliares, luego como pues ya podían entrar al taller a hacer algunos ejercicios, a hacer algunas cosas, ¿sí? Porque primero era solo cuestión como logística, ¿no? Carga y traiga la fotocopia, no sé qué, pero podían mirar cómo se desarrollaba el taller, porque estaban en el segundo semestre, pues antes no saben, ¿sí? Pero mirando también aprendían, y formaba parte del equipo, y el director del taller también era ya un egresado nuestro, que había dictado ese taller varias veces, ¿sí? Tenía otros practicantes, otros que estaban ya en práctica, que eran los que iban a llevar a cabo el taller, ¿sí? Ese semestre, lo desarrollaban, y los otros eran los auxiliares, que había distintos grados dependiendo del semestre, ¿sí? Entonces unos que sí ya podían hacer un ejercicio dentro del taller, otros
actividades y los otros que solamente era para ayudar con la parte logística, ¿sí? Entonces era todo un equipo de 8 o 10 personas por taller, ¿sí? Y entonces eso se volvió muy atractivo para la gente. Y también empezamos a tener mucha demanda, entonces cada vez que íbamos a ver un taller nos tocaba hacer concurso para seleccionar a los auxiliares, ¿sí? Porque todo el mundo quería participar, porque era, ustedes saben, en la carrera uno quiere entrar en contacto con la práctica muy rápido, ¿sí? No tanta teoría, sino bueno, esto para acá, ¿cierto? Algo instrumental, y ahí estaba la posibilidad, y en ninguna otra parte se ofrecía eso, ¿sí? Y nosotros, como ya sabemos nuestros procesos de selección, pues los aplicábamos también con los mismos estudiantes, ¿sí? Con nuestro esquema de trabajo. Y entonces se volvió algo muy, muy interesante, ¿sí? Eso en la parte grupal. Y en la parte de la psicoterapia individual también, porque entonces los practicantes que estaban en eso, pues tenían a cargo el caso, pero podían tener un coterapeuta de otro semestre, ¿sí? De séptimo, como decían ustedes, ¿sí? Ustedes el semestre entrante entrarán a la práctica, ¿no? Ah, no, todavía no, les falta. Bueno, pero allá, por ejemplo, había psicoterapeutas que estaban, por ejemplo, tomando clínica, ¿sí? Y entonces como Graciela era acreditada clínica, entonces ella les ponía como parte de los requisitos del curso participar en uno de los casos, ¿sí? Ser psicoterapeuta de alguno de los casos de los practicantes, ¿sí? Entonces, digamos, si era un caso de que estaba la mamá con el niño, entonces mientras uno hablaba con la mamá, el otro podía hacer con el niño, evaluando algún aspecto, aplicándole alguna prueba, una cosa así, ¿sí? Y podía estar presente en la sesión de supervisión conmigo, bueno, como supervisor que le tocara, ¿sí? Entonces ese modelo de trabajo pues fue muy interesante también porque se integraba la docencia con la práctica, ¿sí? Y de ahí salieron las tesis de grado, ¿sí? De esos talleres y entonces de este tipo de ejercicios. Como digo, y eso combinado con los talleres pues era bastante atractivo, claro, les tocaba trabajar mucho, ¿sí? El trabajo era enorme, pero siempre había gente dispuesta y eso era lo gratificante para uno como docente, de que uno decía haga tal cosa y hacían 3 veces más lo que Genial, sí. sí, y lo que pues eso sí no lo encuentro en las otras, bueno, acabar de completar la pregunta que sí, sí, siempre en la nacional encontré que o he encontrado que uno dice mira, haga tal cosa y traen 3 veces más de lo que uno dice, ¿sí? Siempre me pasó, entonces pues es genial. Y así fue en el SAP, ¿no? La gente muy apasionada se quedaban y dije, no, pero ya vayan, si ya es hora de irnos, vamos a cerrar, no, esperen, se quedaban ahí hasta tarde, tardísimo, ¿sí? Hasta las 10 de la noche, iban sábados, iban domingos, a veces a trabajar allá. De hecho era una cosa ya muy apasionada, o adictiva, ¿no? Prácticamente. Pero fue muy, muy agradable, ¿no? En ese sentido. Y pudimos atender muchos programas, atender montones de problemáticas. Hubo otra experiencia también muy gratificante que fue un convenio con la Fiscalía, con las comisarías de familia, ¿sí? Cuando salió una ley creo que era el gobierno de San Pedro, para las personas que eran víctimas de violencia intrafamiliar, una ley para proteger a esas personas, entonces de que por ejemplo el agresor no podía acercarse a la víctima, o no puede porque todavía está vigente, sí, a tantos metros de distancia, entonces si le agredió, la ley dice usted no puede acercarse a su esposa, sí, durante determinado periodo. Eso tiene un nombre especial, esa medida. Sí, pero orden de restricción. ¿Cómo? ¿Orden de restricción? No tanto restricción, tiene otro nombre, pero consiste en eso, ¿sí? Que le prohíben debido a que ha agredido a su pareja o a los niños también. Entonces le prohíben que se acerque a la casa durante un determinado periodo, ¿sí? Hasta que, pues, digamos, inclusive se les pedía que tenían que asistir a terapia, justamente, ¿sí? Se hizo como ese convenio de que ellos nos mandaban a estas personas, ¿sí? Que habían sido victimarios en pareja. Y nosotros hacíamos también tuvimos talleres para hombres agresores, también para las mujeres víctimas de violencia y para los niños, ¿sí? Entonces se creó el problema de atención a la familia víctima de violencia, y también teníamos una persona que
coordinaba esa parte, ¿sí? Que yo ya no podía con todo, yo dirigía todo, pero pues iba cada vez nombrando a alguien con los distintos programas, ¿sí? Pues esta chica, Carolina Botero, que también ella fue exalumna nuestra, acaba de llegar de España con una maestría que hizo sobre eso específicamente, ¿sí? De atención a la familia, entonces ella era la directora de ese programa. Entonces teníamos el taller de hombres, que eso sí tenía que ser un hombre, el que coordinaba el taller, otra mujer con el taller de mujeres víctimas y otro para los niños víctimas de maltrato infantil, ¿sí? O de abuso sexual, ¿sí? Teníamos ese programa, pero obviamente todo eso implicaba muchos recursos, ¿sí? Porque a estas personas remitidas no les podíamos cobrar, ¿sí? El convenio pues que hace que no se le podía cobrar nada a las personas, porque pues, entonces esa fue la parte que no entendieron mucho en la universidad, que empieza la parte administrativa, pero es que ustedes solo gastos y no generan recursos, ¿sí? Pero sí, bueno, es que es la rentabilidad social, es el aprendizaje de los alumnos y estamos prestando un servicio a la sociedad. No, nadie podía, no cabía, ¿sí? Entonces hubo algunas personas que hubo problemas por eso, pero lo bueno de este programa duró como 2 años, no me acuerdo, fue que, o lo gratificante de que fuimos el tercer país en Latinoamérica en tener un grupo de hombres, ¿sí? Primero fue en México, luego en Argentina, y nosotros éramos el tercero, entonces pues es motivo de orgullo, ¿no? Porque no, y con las uñas conmigo, porque pues, ay, contra viento y marea, ¿sí? No, que sí, pero bueno, hagámoslo. Y se hicieron varios talleres de hombres. Ahora hay un profesor allá que se llama Snyder Busto, no sé si ustedes lo conocen. Bueno, él fue, él dirigió uno de los talleres de hombres. ¿Pueden preguntarle algún día, sí? Sí, vamos a él me contó una vez que era que una persona que estaba en el taller le dijo, ¿es que usted es casada? Le dijo, no, entonces ¿por qué nos va a tratar si usted no es casada? Sí, exacto. Pero él dirigió uno de esos talleres. Es decir, es que hay mucha gente que estaban ahí, que fueron alumnos míos. Él era muy bueno, ¿sí? Pues muy buen alumno y pues se dio para este taller. Hubo otro antes que él, que también, bueno, también colaboró en esto. Fueron como 4 personas, 4 muchachos que estuvieron a cargo de ese taller y fue muy, muy enriquecedora y salieron unas tesis de grado también, ¿sí? Yo incluso pasé un proyecto en la universidad para hacer investigación progreso, pero desafortunadamente no me lo aprobaron en las altas esferas. Siempre con el dijeron que era que había proyectos prioritarios que necesitaban el dinero para ellos. Entonces, no les pareció prioritario eso. ¿Sí? Lo de la violencia hoy en día es algo terriblemente prioritario, ¿sí? En esa época, pues no sé, pues yo también lo veía así, pero no, las personas todavía no pensaban que había otras cosas más importantes, entonces el presupuesto no alcanzaba para tanto y no aprobaron ese proyecto, porque queríamos justamente teniendo ahí todo, pues hacer la investigación. Entonces lo hicimos fue las tesis de grado, pero no la investigación como tal, ¿sí? Formal, pues como un megaproyecto, digamos, ¿no? Bueno, con el taller de mujeres pues lo mismo, pues no podíamos achacarle que solamente los hombres para pelearse necesitan 2, ¿no? Entonces digamos que las mujeres también, ¿sí? De alguna manera necesitaban hecho. Y pues también los talleres con ellas, lo que dirigieron a la mujer, y otros pues, son los niños también igualmente efectivos, tuvimos bastante éxito con eso. Otra cosa importante del SAF fue el hecho de que combinamos 2 enfoques, porque en esa época había psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis también estaba dentro del departamento. Entonces ofrecimos la posibilidad de que hubiese prácticas también con el enfoque psicoanalítico, no solamente conductual, digamos, pues varios de nosotros los profesores, sino no, pues también puede estar, porque había otro profesor, el profesor César Contreras, pues también que en paz descanse, él tenía ese otro enfoque, ¿sí? Y él era muy bueno, de todas maneras era excelente docente y quería mucho el SAP porque fue de los primeros de cuando se creó, de los que estaban ahí de voluntarios. Entonces pues claro, dije, no, pues puedes tener tu espacio con tus alumnos. Y era muy chévere porque se hacían los seminarios conjuntos, ¿sí? Y cada quien presentaba, digamos, su caso, o sea, el seminario de caso, entonces presentaba desde el punto de vista del psicoanálisis o desde el punto de vista conductual, ¿sí? Creo que hoy en día también están haciendo lo mismo porque tienen el enfoque sistémico, ya no tanto psicoanalítico, pero bueno. Entonces fue muy enriquecedor ese debate, ¿sí? Ese debate académico que se daba en esa época con los 2 enfoques, muy respetuoso y todo, pero
muy chévere, cada quien tenía su manera de trabajar, ¿sí? Y pues bueno, había críticas y todo, pero muy académicas, ¿sí? Pero fue algo que también le gustaba a los estudiantes, ¿no? Poder tener, digamos, escuchar el punto de vista de los otros enfoques y todo. Bien, ¿qué más? El modelo pedagógico. Inclusive también ensayamos con tener prácticas de psicología organizacional, porque pues necesitábamos también desarrollar procesos organizacionales, de manual de funciones, de muchas cosas, sí, de tantos profesionales que teníamos. Y sí, durante 2 semestres tuvimos prácticas con el profesor Carlos Acosta, que él dirigía esto. Sin embargo, también por motivos así administrativos y todo, pues no se pudo continuar, ¿sí? Pero hubo en alguna época eso. También trabajamos en equipo interdisciplinario, porque pues tantos casos, tanta cosa, vimos la necesidad de contar, por ejemplo, con trabajadora social, ¿sí? Entonces, en el departamento de trabajo social también había unos practicantes, pues yo solicité, ¿sí? Una profesora que se llamaba Clara María Díaz, entonces ella supervisaba a unos estudiantes de trabajo social que hacían esas prácticas y podían hacer visitas domiciliarias o, en fin, ¿sí? Entrevistas desde ese punto de vista, que también se necesitaba mucho, especialmente en estos casos de violencia intrafamiliar, ¿sí? Igualmente con terapia ocupacional, ¿sí? Que hay muchos niños con problemas de aprendizaje y todo eso, entonces teníamos nuestra terapeuta ocupacional, que venían unas horas, entonces a la semana, ¿sí? Y tuvimos inclusive psiquiatra, ¿sí? Entonces, pues el mismo psiquiatra, que les digo, este profesor Costaín, él era psiquiatra, pero tuvimos que contratar otro, porque es que pues él no daba abasto, ¿sí? Hay mucha gente que necesitaba atención psiquiátrica, que le formularan un medicamento y todo, ¿sí? Y entonces ellos eran los que hacían eso. Como ven, pues teníamos un equipo de trabajo muy chévere, ¿sí? Era muy completo, el aprendizaje era muy bueno, ¿sí? Casi que podía decir que era a nivel de posgrado, ¿sí? Lo que se estaba haciendo. Pero, digamos, hoy lo veo que eso que hacíamos corresponde a lo que hoy en día se hace a nivel de posgrado, que es lo que yo hago en la Católica, ¿sí? En fin, entonces, pues tanto que una vez vino el director de departamento en aquel entonces a decirnos, oiga, a Graciela y a mí, y decían, oigan, miren, no les enseñen tanto a los estudiantes, sí, deje algo para el posgrado, pero en esa época no era posgrado, ¿sí? Y yo, pero ¿cuál posgrado? Primero, ¿sí? Y entonces, ¿cómo así? Pero si es que ellos quieren aprender y si quieren, sí, no es que nadie, o alguien se está quejando que es mucho tiempo, no, nadie se quejaba, ¿sí? Nadie decía, uy, es que nos tienen pues, no, nadie se quejaba, antes querían más y más, ¿sí? Antes ellos mismos se inventaban cosas para hacer, ay, ¿por qué no hacemos un taller de tal cosa, de tal otra, ¿sí? Se inventaron, pero bueno, obviamente basaban en las estadísticas, en los motivos de consulta, taller de parejas, de prematrimoniales, ¿sí? Taller de parejas separadas, de padres separados, ¿sí? Porque estaban los niños, pero también los padres que estaban separados necesitaban un taller para padres separados, ¿sí? Porque no es lo mismo los que conviven que los que están separados. Entonces, toda esa cantidad como de sutilezas tuvimos, hasta tuvimos una sucursal, por decirlo así, de Alcohólicos Anónimos, igualmente, ¿sí? Que funcionó como 2 semestres. Entonces, todas eran ideas de los mismos estudiantes, pero que bueno, me parece bien, me suena la paz, hagámoslo, ¿sí? Vemos que se apoyaban esas iniciativas y todo, y siempre teníamos gente, siempre había personal, ¿sí? Interesado en participar a todo nivel. Entonces, pues digamos, para mí como docente fue supremamente gratificante, creo que pues crear tantas cosas y poder sentir, bueno, lo bueno de la universidad es que uno tiene la libertad de hacer un montón de cosas, ¿sí? Nadie le dice que no, sí, le dicen que no por la parte administrativa, que la plata y eso, pero desde el punto de vista académico no, ¿sí? No hay ninguna traba. Y pues sí, inclusive hicimos un simposio cuando cumplimos los 15 años, se llama La familia en Colombia, ¿sí? Y invitamos pues a 4 conferencistas internacionales, 3 de Estados Unidos y una de Inglaterra, ¿no? Para hablar de la problemática de la familia. Y también hubo muchos conferencistas nacionales
de la misma universidad y otros que venían de otras partes, de otras universidades, de la Javeriana, de la Universidad Militar, de Bienestar Familiar, ¿sí? Para hablar de la problemática de la familia, ¿sí? Eran las crisis de salud, crisis y ¿qué? No me acuerdo ya cómo se llamaba el simposio porque hace tanto tiempo. En todo caso, crisis y transformaciones de la familia en Colombia. ¿Sí? Entonces sacamos un libro, unas memorias, pero también a trancazos porque no nos daban la plata, sí, para la publicación. Eso fue con colectas, con una cantidad de cosas. Y a nosotros nos tocaba hacer bazares, ¿sí? Por ejemplo, para celebrar los 25 años, para lo que tú dices, no, pues pedimos un presupuesto. ¿Qué queríamos? No era nada del otro mundo, como era un ponqué y sí, bueno, queríamos hacer como unos diplomas especiales y pronto un evento bonito ahí. Y pedimos, nos dieron una suma, nos dieron 250.000 pesos. Ay, eso. ¿Ah? No es nada, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, no importa, no nos vamos a varar. Entonces todos mis alumnos, vamos a hacer un bazar, vamos a hacer rifas, y empezaron a hacer rifas, hicimos bazar allá afuera, cerca, ahí a la Plaza Chen, y una cantidad de cosas de dulces y todo vendiendo, y se recogió harta plata, sí, con eso compramos el ponqué. Alguien que, no sé, una familiar, una cigarrería, entonces donó como vino para la copa de vino, ¿sí? Y otra persona del diseño gráfico, que el hermano era de diseño gráfico, entonces diseñó los diplomas, eso todo, ¿sí? No tuvimos que pagarle a nadie, era como voluntario, pero no importa, a pesar de eso, hicimos nuestra celebración en la auditoría de Virginia Gutiérrez. Sí. Y sí, se le pudo dar la mención hasta de la primera practicante que había estado, ¿sí? Que ya habían pasado 25 años, ¿sí? 24 que había entrado. Y hasta la primera señora del aseo que también estuvo, que también les había mencionado, les dimos mención, ¿sí? A los primeros practicantes y así, los profesores que nos habían colaborado. Hubo pues un coro ahí de la universidad que contratamos, todo, sí, pero fue muy bonito. Sí, en realidad sí. Y bueno, pero desafortunadamente esa vez el decano no quiso ir al discurso, ¿sí? Que habíamos, estaba en la agenda, pues en el programa, no fue. Bueno, en todo caso fue muy significativo. Y la copa de vino, invitamos también yo me acuerdo que era un profesor de enfermería, como estábamos en la torre de enfermería, un profesor como amigo mío, y que también cuando hicimos esos procesos que les digo de los posgrados, entonces él tiene, además él es músico, entonces tiene un conjunto musical, y llegó ese día de sorpresa, y entonces digo, bueno, ¿qué vamos a hacer para celebrar? Y no, pues se acaba esto, nos vamos ya, no podemos elegir nada de eso. Yo traje mi conjunto y entonces nos regaló una fiesta. Ay, ¿sí? No, eso fue espectacular porque donó, sí, como 3 horas de música y todos bailando allá y no tuvimos que pagar ni un centavo. No, yo le regalo esto para celebrar los 25 años. Entonces fue genial. Sí, eso fue muy bonito, ¿sí? Unos recuerdos muy bonitos de esa época. Y bueno, después fue cuando llegó ya el momento de pensionar. Porque a pesar de todo eso, pues yo ya estaba muy cansada, es que pues era administrar todo eso, ¿sí? Yo siempre tuve cargo administrativo desde que empecé, yo empecé a trabajar, recién me gradué al semestre siguiente, ¿sí? Trabajé solo un semestre en él, y después ya me presenté al concurso docente. En esa época es que no había casi profesores ni nada, entonces yo había sido monitora, entonces no, pues nos ofrecieron a los monitores presentes al concurso docente, ¿sí? Todos los que habíamos sido monitores en esa época, entonces nos presentamos y algunos pasamos, ¿sí? Y pues claro, no podían habernos exigido montones de cuando publica, bueno, solo había publicado la tesis de grado, no la publicaba, eso era la única publicación que tenía. Bueno, sí exigían que hablara un idioma extranjero, y bueno, inglés porque había estado de intercambio en Estados Unidos en bachillerato, pero es como casualidades, ¿sí? Y bueno, como había sido monitora, pues digamos esa era mi experiencia docente, sí, delegaban muchísimas funciones en las clases con los estudiantes y todo,
Entonces entré, digamos, a los 23 años y ya de una me pusieron a ser coordinadora, que es como decirlo, directora de carrera. ¿Sí? De una. Entonces, sí, acaba de nacer mi hija, entonces por eso era como haciendo la Mujer Maravilla, haciendo aquí todo. Y tocó, y siempre después de eso, entonces, como digo, la directora, bueno, me fui a Estados Unidos, después volví, entonces me nombraron directora del SAT, después directora de admisiones, después directora del departamento, ¿sí? Sí, también dirigí, directora de la revista, así varios cargos administrativos, y luego el SAT el resto de la vida, es decir, yo nunca puedo decir que estuve solamente de docente, no, siempre tuve cargo administrativo y eso es muy desgastante, ¿sí? Muy desgastante, sobre todo porque no hay un apoyo de la administración a la academia, y eso sigue igual, y la burocracia es igual, digamos, se dañaba el bombillo, puede durar 6 meses ahí, por favor cambien, no, para que yo lo compro y lo pongo yo mismo, ¿sí? Y sí, yo terminé comprando muchas cosas, llevándome cosas de mi casa, sillas, de todo así, porque no había dónde sentarse a veces, no había suficientes sillas, y no, pues esta silla me la llevo para allá porque no hay dónde sentarse, ¿sí? Y es más, yo una vez le pedí al decano, pero es que mire, señor decano, no tenemos suficientes sillas, llega la gente, no, pues trabaje, produzca y compre sus sillas. Ay, qué tal. Así me dijo. Entonces yo después dije, hice como un truquito, ¿no? Que yo les decía a los de odontología y esos que eran nuestros clientes, digamos, para los procesos de selección, en lugar de pagar con dinero, dije, esta asesoría vale 1 millón de pesos, por decir algo, ¿sí? Entonces